Xiyan me dijo que hoy le propondría a tu madre que nos casáramos. Hoy les diré que soy la hija del hombre más rico de la familia Su. Señora, hoy es su cumpleaños. Le he preparado un regalo. Es el 5% de las acciones del grupo Su que me dejó mi padre. Madre mía, qué fuerte. El gordo explotó. ¿Cuánto pesará? Coincidir en la ropa no es vergonzoso. Lo vergonzoso es ser la más fea. Mira, Lu Xie y Lin Shanshan hacen mejor pareja. Son el uno para el otro. Sí, Xie. ¿Qué queréis decir? ¿No habíamos quedado en que le dirías a tu madre que nos casábamos? ¿Casarnos? ¿Contigo? Sunyanru, ¿estás tan gorda que hasta el cerebro se te ha llenado de grasa? Toda esa carnela he acumulado por ti. Durante los 3 años que estudiaste para el máster, tuve 3 trabajos y engordé por el exceso de trabajo. Dijiste que me vería bien, incluso acordé que solo te casarías conmigo en esta vida. Solo una gorda estúpida como tú se creería esas cosas. Abre los ojos. La novia de Lu Xiyan es Lin Shanshan, la verdadera señorita del grupo Su. Lin Shanshan es una señorita de buena familia. ¿Y ella qué es? Una carga que solo sabe comer, jajaja. Ya. Hasta un conejo acorralado muerde. A este tipo de gente la conozco muy bien. Cobarde, inútil. Ni siquiera se atreve a hablar alto. ¿Crees que se atreverá a montar un escándalo? Como mucho se quedará aquí un rato y luego se irá con el rabo entre las piernas. Sí, claro. Ya está bien. No perdáis el tiempo con él. Echadlo fuera. Ni siquiera se atreve a resistirse. ¿Te atreves a empujarme? ¿Estás loca? ¡Te has vuelto loca! Antes, con 2 gritos te ponías a llorar y salías corriendo. ¿Cómo te atreves a levantar la mano hoy? Sunyanro, ¿te has vuelto loca? ¡Quítate del medio! Ahora mismo me da asco hasta mirarte. Y tú, Lin Shanshan, me robaste mi identidad, me robaste a mi prometido, y encima me humillas en un banquete de cumpleaños. Lin Shanshan, ¿hasta cuándo vas a seguir fingiendo? Estás diciendo tonterías. Yo siempre he sido la señorita de la familia Su. Ni siquiera te molestaste en investigar y te uniste a humillar a la persona que realmente os trataba bien. ¿Crees que tu hijo ha escalado socialmente? ¡Qué ridículo! Tú, ¿te atreves a insultarme? ¿Quién te crees que eres? ¿Por qué no me atrevería? ¿Quién me creo que soy? Ahora mismo te lo digo. Mira bien, esto es un certificado de transferencia del 5% de las acciones del grupo Su. Firma del cedente, Sunyanro. Eso es una certificación de herencia de acciones de la familia Su. Ella es de verdad. Yo, Sunyanru, presidente del grupo Su, hija única de Su Yuanshan, la única heredera legítima de la familia Su. Xiyan, ¿lo has oído? Esta gorda ala que hemos tenido como sirvienta durante 3 años, dice que es la hija de la familia Su, la más rica. No, imposible, absolutamente imposible. Mamá, ¿has visto toda esa grasa que tiene? ¿Una señorita de la familia Su puede ser así? Solo está inventando tonterías y montando un numerito porque la hemos humillado demasiado. ¿De dónde habrá salido esta basura para atreverse a hacerse pasar por la señorita de la familia Su por mí? Sunyanru, ¿por qué me haces esto? Yo soy la hija biológica de papá. Esta es la carta de reconocimiento de paternidad escrita por papá. Tiene su firma y su huella dactilar. Él me reconoce como su hija y dijo que me llevaría de vuelta a la familia Su. Primero el certificado de acciones, luego la carta de reconocimiento. ¿Quién dice la verdad al final? Bien. Entonces, llamemos ahora mismo a Su Yuanshan, que diga él mismo quién es su hija. ¡Ay, qué susto me ha dado! Creía que de verdad era una señorita de familia, pero resulta que ni siquiera puede contactar con él. Gorda, lo has interpretado bastante bien. ¡Qué pena! ¡Casi nos engañas! Lunyanro, ¿pretendes casarte con engaños con un falso certificado de acciones? Ni siquiera te miras al espejo. Sunyanro, ¿qué tienes que decir? Ni siquiera puedes contactar con él. Está claro quién dice la verdad. Elegir a Shanshan fue la decisión más acertada de mi vida. Y tú eres un chiste. ¡Fuera, fuera! ¿No has oído? Te he dicho que te vayas. ¿Estás sorda? Sal de aquí. No hace falta que me echéis. Me iré yo sola. Hoy no me echáis vosotros. Soy yo la que se va. Porque este lugar está sucio. ¡Viejo Su! ¿Le has colgado el teléfono? ¿Volverá Nian a montar un escándalo? La última vez, por culpa de ese bastardo de apellido Lu, casi te salta encima para quitarte las escrituras de la casa. Te dislocaste la espalda y estuviste 3 días en cama. ¿Y cómo no va a montar un escándalo? Desde pequeña, si pedía estrellas, no le dábamos la luna. Esta vez, por ese hombre, ha pisoteado la reputación de la familia Su. ¿Y si vuelve a obligarnos a transferirle la propiedad a ese de apellido Lu, qué hacemos? ¡Ha vuelto! ¡Ha vuelto! Viejo Su, tienes que mantener la calma. Agarra bien la espátula. Papá, mamá, he vuelto. Siento haberos preocupado estos días. ¿No vienes a pedir dinero? ¿Cómo? ¿Cómo te has vuelto tan educada? Antes, solías entrar a patadas por la puerta. Nian, ¿estás bien? ¿Es que ese tal Lut ha vuelto loca? Papá, no estoy enferma.
solo que por fin he despertado. Nian, antes, tu hija estaba completamente cegada, creyendo que ese hombre merecía que lo abandonara todo. Ahora lo he entendido. Me he maltratado por él durante 3 años, con sobrepeso y llena de heridas. Al final, él humilló a mi madre en público. A partir de hoy, voy a recuperar una a una todas las cosas que perdí. Primero, adelgazar y ponerme en forma, cuidar mi cuerpo. Segundo, asimilar toda la información del Grupo Su. Tercero, en la reunión anual de inversores, de dentro de un mes. Haré que Lu Xiyan y Lin Shanshan me devuelvan lo que me deben, con intereses. ¡Ja, ja, ja, ja! Bien, esa es la hija de Su Yuanshan. Señor Lu, ¿se rumorea que esta licitación la tiene asegurada? ¿Qué va? Solo me he preparado a fondo. Eso es todo. Según las noticias de hoy, el Grupo Su va a cambiar de presentador a última hora. ¿No solía ser el propio señor Su quien presidía siempre? ¿Qué ha pasado esta vez? ¿Quién lo sustituirá? ¿Será la hija de la familia Su, Lin Shanshan? Mirad, Lin Shanshan ha llegado. Se dice que acaba de ganar el primer premio en el concurso internacional de diseño de moda. Es increíble. No solo es joven y tiene una capacidad excepcional, sino que también es muy guapa. ¡Es envidiable! Dios mío, ¿de dónde ha salido esta diosa? Tiene una elegancia impresionante. Tiene más presencia que las supermodelos internacionales. ¿De dónde ha salido esta fulana? ¿Te atreves a robarme el protagonismo? Señorita, esto es la junta de licitación del Grupo Su. Todos los que vienen son representantes de grandes empresas. ¿De qué empresa es usted? ¿Tiene invitación? ¿Por cómo va vestida? ¿No será que viene a cazar a un rico? Hoy en día hay muchas cazafortunas que se hacen pasar por damas de la alta sociedad para pescar a un pez gordo. Pasa mucho. Xiyan, ¿a que sí? ¿Cómo podemos dejar entrar a una mujer de origen tan dudoso? Esta persona, ¿por qué me resulta tan familiar? Como si la hubiera visto antes en algún sitio. Es tan hermosa. No, ni hermosa ni bella pueden describirla. Es simplemente una verdadera princesa. Es como el cielo y la tierra. Señorita, ¿no me ha oído? ¿Sabe dónde está? Esto es la junta de licitación del Grupo Su, no un lugar para que los influencers se hagan fotos. Vestida así, está desesperada por ser famosa. Exacto. Algunas mujeres se operan y luego se cuelan en eventos de lujo. Se creen que son damas de la alta sociedad. Señores, sospecho que esta mujer es una impostora. Se hace pasar por la señorita de la familia Su y se ha colado en la junta de licitación con algún propósito inconfesable. La verdadera señorita de la familia Su soy yo. Lin Shanshan. Muchos de los presentes ya deberían saberlo. Así es. Puedo confirmar que Lin Shanshan es la señorita de la familia Su. Hace unos días, en el gran banquete que organizó la familia Lu, el señor y la señora Su reconocieron personalmente la identidad de Lin Shanshan delante de numerosos invitados. Muchos de los presentes pueden dar fe de ello, no hay duda. Siendo así, ¿quién es esta mujer que está aquí ahora? Su osadía es excesiva. ¿Cómo se atreve a suplantar la identidad de otra persona en un evento como este? ¡Es una descarada! Me crié fuera de casa y me cambiaron el apellido a Lin. Por fin he vuelto a la familia Su y ahora alguien me suplanta descaradamente. Que la gente juzgue por sí misma. ¡Qué barbaridad! ¿Dónde está la seguridad? ¡Echen a esta impostora! ¡Exacto! Se atreve a montar un escándalo en el territorio del Grupo Su. Está harta de vivir. Señorita Lin, no tenga miedo. Estamos todos de su lado. Señora, lo ha oído. Nadie aquí la conoce. Si se va ahora, no la denunciaré. De lo contrario, tendré que llamar a la policía. ¿Lo ha oído? ¡Lárguese ya! ¿Largarme? ¡Qué chiste más malo! Vuelvo al lugar de la subasta organizada por mi propia familia. Es mi derecho y mi deber. Necesito que alguien como tú, que no sabes de qué hablas, me pida una prueba. Los que realmente deberían largarse de aquí ahora mismo, sois vosotros, un grupo de desagradecidos que usurpan el lugar de otros. ¿Qué tonterías estás diciendo? Yo soy la hija legítima y reconocida de la familia Su. Tú, que has aparecido de la nada. No intentes decir tonterías aquí. Señora, por favor, entienda la situación. Todos los presentes saben que la señorita Lin Shanshan es la hija reconocida de la familia Su. ¿Por qué suplantar a alguien más? Y aún así, elige suplantar su identidad. Te aconsejo que te vayas inmediatamente para que nadie quede en evidencia. De lo contrario, no me culpes si llamo a seguridad para que te echen. ¿Ya has terminado? Dices que eres la hija de la familia Su. Muy bien. Ya que insistes tanto en afirmar tu identidad, ahora respóndeme, por favor.
Ese documento legal que representa el 5% de las acciones del Grupo Su, está escrito negro sobre blanco. ¿De quién es el nombre que figura ahí? Míralo bien. En el apartado del titular figura claramente Sun Yanru. Aquí no solo lleva el sello oficial del Grupo Su, sino también el sello personal confirmado de puño y letra, por el abuelo de la familia Su. Tiene plena validez legal. Ya que te autoproclamas la legítima heredera de la familia Su, ¿dónde está ahora ese certificado de acciones que dices que te pertenece? ¿Por qué no me lo enseñas? Y se lo enseñas a todos los presentes, ¿qué te parece? ¿Dónde está ahora ese certificado de acciones que dices que te pertenece? ¿Por qué no me lo enseñas? Y se lo enseñas a todos los presentes, ¿qué te parece? Algo tan importante. ¿Cómo voy a sacarlo así como así? Además, esto es falso. Todo es falso. Los sellos oficiales se pueden falsificar. Los sellos personales se pueden imitar. Y los sellos en relieve se pueden encargar en el mercado negro. Si te has operado la cara, ¿qué te cuesta conseguir unos papeles falsos? Exacto. La tecnología de falsificación está muy avanzada hoy en día. Solo con unos papeles. Nadie puede demostrar que eres Sun Yanru. Señores, piensen, ¿quién es Sun Yanru? Una gorda de unos 50 kilos que no salía de casa. Y esta mujer, tan delgada, con tanta presencia, ¿en qué se parece a ella? Ella se ha operado y está suplantando su identidad. Tiene razón. ¿Cómo es posible un cambio tan grande en un mes? Sí, seguro que es una estafadora. No podemos dejar que se salga con la suya. Sun Yanru, ¿de qué te sirve haber adelgazado? Aún así, nadie te cree. No eres más que una payasa. Lárgate de una vez antes de hacer el ridículo. ¿Me estás retando a eso? Decís que soy una estafadora. Pues muy bien, os voy a hacer una pregunta. Tú, que no paras de decir que eres la hija de la familia Su, Lin Shanshan. Te pregunto, el cuadro que cuelga en el salón principal de la antigua residencia de los Su, ¿qué representa? Yo me crié fuera de casa. Casi no he vuelto a la residencia. No sé qué cuadro hay. ¿Que no lo sabes? Vale, cambiamos de pregunta. ¿Cuándo es el cumpleaños del abuelo de la familia Su? ¿Por qué tendría que contarte algo tan privado? ¿No quieres decirlo? Entonces respondo yo por ti. El cumpleaños del abuelo Su es el 8 del octavo mes del calendario lunar. ¿Por qué tendría que contarte algo tan privado? ¿No quieres decirlo? Entonces respondo yo por ti. El cumpleaños del abuelo Su es el 8 del octavo mes del calendario lunar, por las fechas del festival de medio otoño. El año pasado, también viniste a la fiesta en casa de los Lu. Si de verdad fueras la hija de la familia Su, ¿cómo es posible que no recuerdes el cumpleaños de tu propio abuelo? No cambies de tema. Aquí se está hablando de que te haces pasar por otra. ¿Quién sabe si ese documento cutre que tienes es real o falso? ¿Documento cutre? Es el 5% de las acciones del Grupo Su. Titular, Sun Yanru. Número de identificación 661.661 billones, 199.911 millones, 140.321. Podéis anotar estos datos y comprobarlos en el registro mercantil cuando acabe la licitación. Y tú, Lin Shanshan, dices que eres la hija de la familia Su, pero tu DNI sigue diciendo Lin Shanshan, ¿verdad? Ni siquiera te has cambiado el apellido, y ya te atreves a hacerte pasar por la heredera de la familia Su aquí. ¿Quieres que les enseñemos a todos tu DNI ahora mismo? Aunque seas Sun Yanru, ¿tienes la autorización de la familia Su para venir hoy a la licitación? Un simple certificado de acciones no significa que puedas presidir la licitación. Ya tienes suficiente autorización. Si no hay más preguntas, que empiece la licitación. Que suba el primer grupo, por favor. Señor Lu, ¿por qué ha salido usted también? Ya me tienen los oídos hartos de escuchar a esos viejos fanfarronear. Yanru, lo siento. Señor Lu, ¿a qué viene eso? Sé que antes fui un imbécil. No debí juzgarte por tu apariencia. No debí tratarte así. Sé que me equivoqué. Lo entiendo todo. Adelgazaste. Aprendiste a bailar, a bordar. ¿No te esforzaste tanto en cambiar para que te mirara más? En realidad, no tienes que esforzarte tanto. No importa cómo cambies. Ahora yo, Yanru, ¿me das una oportunidad, por favor? Antes no te valoré. De ahora en adelante, te compensaré toda la vida. Todavía me tienes en tu corazón, ¿verdad? Lu Shiyang, eres demasiado presuntuoso. Todo lo que hago es por mí misma. Para deshacerme de esa Sun Yanru, que se dejaba intimidar. Para vivir mi propia vida. Nunca fue por ti, ni por nadie más. Me voy ya. De ahora en adelante, no me molestes más si no es algo importante. Sun Yanru, no puedes escapar. Cuanto más fríamente me rechazas, más seguro estoy de que todavía te gusto. Espera y verás. Haré que lo admitas con tu propia boca. He vuelto. Lu Shiyang, esta es mi casa. ¿Cómo has podido entrar? Todavía estás enfadada, cariño. He rogado a mis padres que se fueran de viaje. Donde estés tú, ahí está mi hogar. Lu Shiyang, esos son mis padres. ¿Quién es tu esposa? Fue vuestra familia la que renunció a este matrimonio. Fuiste tú quien cambió de opinión para casarte con Lin Shanshan. Sé que te has esforzado mucho este mes para adelgazar y que yo te mirara con otros ojos. No te has esforzado tanto solo para que te prestara más atención. Sé que me equivoqué. Ahora he vuelto y te he visto.
¿A qué viene tanta pose? Dejemos que lo nuestro sea cosa del pasado. Lu Xiyan, ¿acaso crees que todas las mujeres del mundo hacen cualquier cosa por ti? Adelgacé porque no quería que me llamaran gorda. Me esfuerzo porque soy excelente, por naturaleza, desde el principio hasta el final. No tiene nada que ver contigo. ¿Por qué eres tan terca? Claramente lo haces por... ¿Puedes dejar de ser tan engreído? De verdad, es asqueroso. Que vuelvas o no, para mí no hay ninguna diferencia. Si tanto quieres quedarte aquí, quédate en el salón. No me molestes sin motivo. Sun Yango, tú. Por cierto, la próxima vez no digas he vuelto. Nadie te espera. Resulta que todavía siento celos por él. ¿Cómo es que ha cambiado tanto? ¿A dónde vas tan temprano? Te estoy hablando. ¿No me oyes? No te metas. Vale. Ya veremos qué te traes entre manos. Señorita Su, ¿verdad? Hola, hola. Vamos directamente a ver local. Aquí hay mucho tránsito de gente, es animado, y la distribución es espaciosa. Señorita Su, este local tiene la mejor ubicación y un alquiler asequible. Antes era una galería de arte, así que no necesita grandes reformas. Las paredes están lisas, la luz es buena, la altura del techo es suficiente, está muy bien. Señorita Su, usted es una experta. Este local lo puede usar directamente en cuanto lo alquile. Así se ahorra el problema de la decoración y la eliminación de formaldehído. Si le parece bien, podemos firmar el contrato aquí mismo. Ya lo he traído. Hermano, usted dice que no hay formaldehído, pero yo no puedo asegurarlo. Tendré que hacer mis propias pruebas de formaldehído. Si hay formaldehído, tendré que eliminarlo. Y eso lleva tiempo. Así que sí, baja un poco el alquiler. Podemos firmar el contrato de inmediato. Señorita Su, lo máximo que puedo hacer es rebajarle 200 yuanes del alquiler. Más de eso ya no puedo. De acuerdo, firmemos el contrato. Mañana haré que alguien venga a echar un vistazo, que añadan lo que sea necesario. Deme las llaves. De acuerdo, señorita Su. Un placer hacer negocio con usted. Mi nuevo mundo está a punto de comenzar. ¿Qué demonios está tramando? Ha abierto una tienda. Sun Yanru, ¿cuántas cosas más hay que no sé de ti? Señorita Lin, dijo que tenía una exclusiva. ¿Y es esto? No grabéis todavía, esperad mi señal. Ay, hermana Nianru, he oído que has abierto una tienda, y Wang Xing y yo hemos venido a felicitarte. Eso es el parque cultural y creativo. El alquiler no será barato, ¿verdad? Cuñada, ¿de dónde has sacado el dinero? Con cuidado, no lo vayáis a estropear. Hermana Nianru, tú no tienes formación académica ni has estudiado diseño en serio. ¿Crees que esta tienda de bordados funcionará? No vaya a hacer que el dinero del hermano Xiyan se vaya por el desagüe. Exacto. La hermana Shanshan es una diseñadora graduada de una academia de bellas artes, y yo al menos estudié moda. Tú ni siquiera has asistido a una clase profesional. ¿Quién va a comprar tus bordados? Lin Shanshan, todavía no te he pasado factura por hacerte pasar por mí. ¿Y ahora quieres ver mis bordados? No cualquiera tiene el privilegio de ver mis bordados. Sun Yanru, no cambies de tema. Ahora estamos hablando de tu bordado. Dices que no cualquiera tiene el privilegio de ver tus bordados. Pues mira, hoy hay periodistas aquí. ¿Por qué no dejas que todos echen un vistazo? Así evitamos que luego engañes a los clientes y arruines la reputación de los talleres artesanales de Yangcheng. Señorita Su, la señorita Li nos ha revelado que usted no tiene ninguna base en bordado y que abrir este taller es pura publicidad para estafar. ¿Qué tiene que decir al respecto? Anda, desde el taller de bordado. Venga, borda algo aquí mismo para que lo veamos. Eso es, mucho hablar y poco hacer, pura fachada. ¿Os atrevéis a abrir una tienda y luego os da miedo que la gente vea? Venga, venga, que los periodistas lo graben. Vamos a ver de qué pasta estáis hechos. Hermana Nianru, mira, todo el mundo quiere verlo. Si de verdad tienes talento, borda un par de puntadas. Así también le haces publicidad al taller, ¿no? ¿Será que de verdad no sabe? Pues si es así, qué interesante es esta tienda. Mis bordados, cada puntada es fruto de mi esfuerzo y mi alma, no un truco de circo para la calle. Si queréis grabar, podéis grabar este letrero, este telar, o las obras terminadas que cuelgan en mi tienda. Pero pedirme que actúe en público. ¿Y quiénes sois vosotros para pedir eso, eh?
Esta presencia no parece falsa. No te hagas la digna aquí. Si tienes agallas, entonces, Señorita Lin, no paras de decir que soy una estafadora. Pues yo te pregunto, ¿has visto mis bordados? ¿Has tocado mis hilos y agujas? Ni siquiera has entrado en mi tienda. ¿Y vienes con periodistas a boicotearme? ¿Qué pretendes? ¿Es que nadie se da cuenta? Es verdad. La tienda acaba de abrir y él ya trae periodistas. No es obvio que está buscando problemas. También es cierto. Si de verdad tiene talento, las obras terminadas que cuelgan en la tienda son la prueba. ¿Por qué tiene que bordar en el momento para ti? hermana Shanshan, ¿y si nos vamos ya? Wanxing, no te preocupes. Si la señorita Su de verdad sabe bordar, lo que estamos haciendo es darle publicidad. Juzgad vosotros. Ella abrió un taller de bordado, pero ni siquiera se atreve a bordar una sola puntada en público. ¿Qué es esto, si no es una estafa? Dice que no cualquiera tiene derecho a verlo, pero está claro que está nerviosa. Con solo bordar un poco podría aclararlo todo. ¿Por qué hacer que la gente malinterprete? Lin Shanshan, ¿no has montado ya suficiente escándalo? Shiyan, lo hago por tu bien. Ella te ha engañado. Ella no sabe bordar en absoluto. Ella solo va por tu dinero. Hermano, déjala bordar un poco. El oro de verdad no teme al fuego. Si de verdad tiene habilidad, ¿qué más da que borde un poco? Dices que yo no sé bordar. ¿Y tú? Que yo sepa. Eres una diseñadora graduada, en bordado por la Academia de Bellas Artes. Supongo que tu habilidad es excepcional. ¿Por qué no bordas tú, primero? ¿Y me das una demostración? Yo hoy no he traído mis herramientas. ¿Ah? ¿Vienes a montar un numerito sin herramientas? Pero sí has traído periodistas. Señorita Lin, no se ha preparado lo suficiente, ¿verdad? No cambies de tema. Ahora estamos hablando de ti. ¿Lo veis? Eso lo bordé yo ayer. Quien sabe de esto, lo entenderá naturalmente. Quien no sabe, aunque borde 100 veces delante de ellos, solo dirán que no es para tanto. ¡Esto! ¡Esto es bordado de nudos! La técnica es muy antigua y se usa hilo de 4 hebras. Una bordadora normal no podía hacerlo tan fino. Esto no parece falso, ¿eh? ¿Quién sabe si lo compraste ya hecho? Si lo estropeas, no podrás pagarlo. Si queréis fotografiar, fotografiad esa peonía. Después de fotografiarla, id a buscar a un experto para que la autentifique. Si resulta ser falsa, yo, Sun Yanrou, no volveré a aparecer en Yangcheng. Pero si se demuestra que es auténtico, señorita Lin, ¿cómo piensas reparar mi reputación? ¿Ya habéis terminado de grabar? Si ya habéis terminado, por favor, marchaos. Esto es un local privado y no se aceptan visitas sin cita previa. Señorita Su, informaremos de los hechos tal cual. Vámonos. Sun Yanru, no te confíes. Ya veremos quién ríe el último. En realidad, podrías haberlo demostrado en el momento. Habría sido más sencillo. ¿Sencillo? Actuar para un grupo de idiotas que solo saben abuchear. Eso sí que no es sencillo. Director Lu, tu amiga de la infancia se ha ido. ¿No vas a ir tras ella? Ya te he dicho que no tengo nada que ver con ella. Tengas o no, a mí me da igual. Gracias, Director Lu, por tu ayuda de antes. Pero la próxima vez no hace falta. Puedo apañármela sola. ¿Qué clase de persona es ella realmente? Hermana Shanshan, no vayas tan deprisa. ¿Qué quieres? ¿Tú también quieres reírte de mí como ellos? No, no es eso. Es que creo que lo que hemos hecho antes ¿no ha sido un poco excesivo, Wanxing? ¿Cómo es que hasta tú dices eso? ¿Por quién crees que hago esto? No es por tu hermano. Pero mi cuñada sí, el abuelo se entera. Seguro que se enfadará. Wanxing, piénsalo. Tu hermano es tan excelente. ¿Por qué iba a pasar el resto de su vida con una mentirosa? Sun Yanru no tiene nada. No es nadie. Y ahora se hace la importante abriendo una tienda de bordados. Está claro que solo quiere estafar a tu hermano. Pero, ¿y si de verdad sabe bordar? Wanxing, es que eres demasiado buena. ¿Cómo va a haber tanta casualidad en este mundo? Estuvo gorda más de 20 años y de repente adelgaza en un mes. Antes no sabía hacer nada, y de repente sabe bordar. ¿No te parece extraño? Sí, es un poco extraño. Pero... solo quiero evitar que tu hermano sea engañado. He crecido con tu hermano. Todavía no sabes cómo soy. Todo lo que hago es por su bien. Tú tampoco querrás que esa mujer engañe a tu hermano, ¿verdad? Hermana Shanshan, lo entiendo. De verdad te preocupas por mi hermano. Tú sí que me entiendes. Vamos, te invito a un té con leche. Vale. Director Lu, fuera. Vengo como aprendiz. Sirvo té y agua gratis. No te acepto. Mi carta de colores. ¿Has venido a pedir trabajo a destrozar la tienda?
Ha sido un malentendido. Un Esa malentendido. tela de lana cuesta 800 la yarda, director Lu. Ni siquiera sabes usar una fregona. Tampoco puedes sujetar la tela. ¿Y vienes a ser aprendiz? Puedo aprender. La jefa acaba de estropear un trozo de seda. Está de muy mal humor. Xiao Zhou. Voy en serio. ¿Qué busca? Busca a la jefa, claro. ¿Vosotros dos también queréis iros? Esperad un momento. Mañana a las 9 en punto. Si volvéis a romper algo, lo pagáis al precio de coste. De acuerdo. Jefa, ¿cómo es que? Mano de obra gratuita. Hay que aprovecharla. Dividid estos hilos en 8 grados, según su grosor, uno por uno. Si os equivocáis, volved a empezar. Esto no tiene ninguna dificultad. Pan comido. Señor Lu, el más fino es el grado 1, el más grueso es el grado 8, el que tiene en la mano es aproximadamente el grado 4. Grado 4. Ese es grado 5. Xiao Zhou, no le des pistas. El presidente clasificando hilos. Me voy a reír un año entero. Con este ritmo no terminará ni al anochecer. Ja, ja. A este paso, no terminarás de clasificar estos hilos ni el año que viene. No me subestimes. Hoy lo terminaré seguro. Oye, jefa, acabo de recibir una llamada. El director de diseño del grupo de moda L'Avenir de Francia quiere concertar una cita para hablar de una colaboración. Dice que quiere ver nuestra técnica de bordado. ¿L'Avenir? ¿Esa marca de alta costura que está entre las 10 mejores del mundo? Sí. Son ellos. Concertad la cita para dentro de 3 días. Que nos envíen los requisitos específicos. Claro. Conozco al presidente del Avenir para Asia-Pacífico. ¿Quieres que te eche una mano? Sigue desenredando el hilo. Incluso el Avenir se ha interesado. Tengo que esforzarme más. Esto de desenredar hilos es más difícil que cerrar un negocio de cientos de millones. Nianro, No te acerques. hoy apenas has comido. Y tampoco has bebido casi nada. Te estás matando. Suéltame. No te suelto. Si sigues así antes de que cierres el trato con la Avenir, acabarás en el hospital. Necesitas ayuda. Sé que soy torpe. No sé ni desenredar un hilo. Pero enséñame y aprenderé. Tú siéntate ahí y dirige. Yo haré el trabajo. Servir té, traer agua, cortar hilos, planchar, hacer recados, lo que sea. Primero, ayúdame a sentarme en la silla. Trae esa tela negra para cubrir. Deshaz la costura del puño y vuelve a hacerla. Vale. ¿Qué hilo descoso? Enséñame. Señora Emily, bienvenida, bienvenida. Así que tú eres un Nianro, más joven de lo que imaginaba. Por favor, siéntase libre de mirar. Esto es bordado, no estampado. Una rama de ciruelo en flor, 3 días de trabajo. Su bordado es el mejor que he visto. Incorporar este nivel de bordado en la alta costura podría ser el punto fuerte de toda una colección. Lo conseguimos, lo conseguimos, lo conseguimos. Señor Lu, ¿qué hace usted aquí? Señorita Emily, ¿cuánto tiempo sin verla? ¿Usted? Soy un aprendiz. Esta prenda, que está viendo tiene, parte de mi esfuerzo. Señorita Su, que el presidente del grupo Lu sea su aprendiz. Parece que su encanto es aún mayor que su negocio. Es gratis. Ja, 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 un placer trabajar con usted. Para el primer pedido, necesitamos 12 prototipos de alta costura, todos con su bordado a mano. Los detalles los concretaremos en el contrato. Un placer trabajar con usted. Por cierto, el próximo mes hay un concurso de alta costura de estilo nacional en la Federación Ban Lu. Es un evento para los diseñadores emergentes más importantes del mundo. Creo que usted encajaría perfectamente. Si estuviera dispuesta a venir, podría ofrecerle apoyo y una plataforma. Este concurso requiere. Las obras deben fusionar la artesanía tradicional china con el corte moderno. Los jueces son diseñadores de talla mundial. Si gana, sería de gran ayuda para la carrera de la señorita Su. El concurso de estilo nacional. Sí, quedan 2 semanas para el cierre de inscripciones. Puede pensárselo.
De acuerdo. Muchas gracias, Emily. Lo consideraré seriamente. ¿La jefa se va a la Federación Banlu? Yanro, enhorabuena. Ve a enrollar tu hilo. Vale. ¡Wow! ¡Ja, ja, ja! Jefa, ¿de verdad va a participar? Este concurso tiene mucho prestigio. Los ganadores de ediciones anteriores ahora son directores de diseño de marcas internacionales. Y hay que ir a la Federación Banlu. Dios mío, nunca he salido de mi provincia y ahora voy a ir al extranjero. Las obras deben fusionar la artesanía tradicional china con el corte moderno. Para la ronda preliminar, hay que presentar el diseño y la descripción de la técnica. Para la final, hay que llevar la prenda terminada y exhibirla en el lugar. El tiempo es limitado, y la tarea es ardua. Así que os pregunto a vosotros, ¿estáis dispuestos a pasar este mes conmigo trabajando sin descanso? Cuando terminemos la ropa, iremos juntos a la Federación Banlu. Sí, claro que sí. Jefa, aunque me haga dormir en el estudio lo haré. Jefa, ¿de verdad nos va a llevar? Yo pensaba... No puedo terminar la ropa yo sola. Telas, accesorios, patronaje, pruebas. No puedo hacer nada sin vosotros. Y el bordado. No querías aprender el bordado de nudos. Esta vez te lo enseñaré mientras lo hacemos. ¿Y tú? Xiao Chen, tú te encargarás del corte tridimensional y los patrones. Este diseño tendrá muchas estructuras tridimensionales. Puedes aplicar tus ideas de la serie de origami que hiciste antes. Prometo no ser un estorbo. Aunque tenga que trabajar toda la noche, lo haré. Entonces, deja de hablar y manos a la obra. A partir de ahora, nos dedicaremos por completo a terminar la obra para el concurso. Cuando la ropa esté lista, iremos juntos a la Federación Banlu. ¡Vamos a la Federación Banlu! ¡De verdad vamos a la Federación Banlu! ¡Déjame! ¡Primero la ropa! Solo podré ir cuando termine. Yanru, yo. Tú quédate a cuidar la tienda. Venga, no arméis jaleo, que hay trabajo. Haced 3 patrones. Los quiero listos para esta noche. Recibido. Hermana Shanshan, ¿a que no adivinas lo que acabo de oír? ¿Qué? Su Nianru va a participar en el concurso de alta costura de estilo nacional. Ese concurso que va a la Federación Banlu. Ah, ¿sí? ¿Y ella se cree que está a la altura para un concurso de ese nivel? He oído que la Avenir le ha dado apoyo de plataforma. Y parece que tiene bastante confianza. Mi hermano lleva días yendo a su estudio, haciéndole la pelota. Shiyan es demasiado bueno. Ella lo tiene completamente engañado. La verdad es que he visto los bordados colgados en su estudio. Y son bastante bonitos. Wangxing, ¿qué te parece si nosotras también participamos en este concurso? Nosotras. Todavía estoy estudiando. Hermana Shanshan, aunque seas diseñadora, yo también estudié diseño de moda. Soy de la misma escuela. ¿Por qué ella sí y nosotras no? Además, ¿no quieres demostrarle a Shiyan quién tiene verdadero talento? Para que vea quién es la persona con verdadero talento. Pero el plazo de inscripción termina en unos días. Conozco a gente del comité organizador. Podemos hacer una inscripción urgente sin problema. Me dices si vienes conmigo o no. Vale, participo. Quiero que mi hermano vea que soy mucho mejor que su Nianro. Así me gusta, la Wangxing que yo conozco. Jefe Wang, ¿cuánto tiempo sin vernos? ¿Qué tal le va el negocio últimamente? Señorita Lin, seguro que no me llama solo para saludar, ¿verdad? Diga, ¿qué necesita? He oído que tiene en stock un lote de seda Xiangyun, brocado Yunjin y brocado Song. Está bien informada, así es, acaba de llegar y es material de primera. Y bien, ¿quiere hacer un pedido? Sí, quiero, pero no para mí. ¿Has recibido alguna consulta de una tal Su Nianro últimamente? ¿Su Nianro? Ah, creo que sí. La dueña de un pequeño estudio me preguntó por la seda Xiangyun y el brocado Song, pero aún no le he respondido. Jefe Wang, le ofrezco el doble del precio por todo ese lote de telas. Solo hay una condición. Cuando Su Nianru le pregunte, dígale que no le queda nada. Eso no está muy bien, ¿no? En los negocios hay que ser honesto. Jefe Wang, el doble del precio y pago en efectivo. ¿No dijo el mes pasado que quería cambiarle el coche a su hijo? Con este trato, tendrá para el coche. Ay, está bien, por usted. Pero solo esta vez, ¿eh? Gracias, Jefe Wang. Otro día le invito a comer. Director Lee, soy yo, Shang Shang. He oído que tiene un lote de hilos de seda especiales para bordado de Su Nianro, si ni siquiera puedes comprar la tela, ¿cómo vas a hacer la ropa? Para enfrentarte a mí, te falta mucho. Hemos pasado la fase preliminar. Enhorabuena por ser finalista. Por favor, acuda a la Federación Banlu dentro de un mes para la evaluación final. Ah, jefa, hemos entrado. Sí, hemos entrado. Enhorabuena. ¿Ya has terminado de organizar los hilos de hoy? Ah, todavía no, pero puedo ayudar a reservar los billetes de avión y el hotel. Soy un experto. Hoy no hacemos horas extras. Vamos a cenar. Yo invito. La jefa invita. El sol sale por el oeste. Quiero hot pot, el más caro. Lo que quieras. Lu Shiyan, ¿vienes? Jefa, ¿qué piensa hacer para la final? Cuéntenos, por favor. Sí, no hemos visto los diseños. Ya lo sabréis.
A su debido tiempo. Si necesitas alguna tela o accesorio, te ayudaré a encontrar proveedores. Venga, brindemos. Porque la jefa gana el gran premio en la final. Por un viaje sin problemas a la Federación Banlu. Por el estudio Shaoyang, que mejore cada día. Salud. Jefa, ha pasado algo gordo. Dime. Los 3 proveedores de seda Shangjun que confirmamos ayer han cancelado todos sus contratos hoy. Uno dice que su inventario fue retenido en la aduana. Otro dice que la máquina se averió y la producción se detuvo. Y el otro simplemente no contesta el teléfono. Acabo de preguntar por ahí. Toda la seda Xiangjun de Jiangchen ha sido comprada. Incluso los tejidos Song y Jungjin que habíamos pedido antes han desaparecido por completo. Jefa, alguien está interceptando nuestra mercancía a propósito. La final es en menos de un mes. ¿Cómo vamos a hacer la ropa sin tela? Conozco a algunos proveedores en Jincheng. Voy a preguntarles. No hace falta preguntar. Quien haya interceptado toda la seda Xiangyun de la ciudad, seguro que también ha avisado a los de Jincheng. ¿Y ahora qué hacemos? Jefa, ¿y si buscamos en otras ciudades? No hace falta buscar. Teñirla nosotros. Jefa, nosotros solo sabemos hacer ropa, no teñir telas. Además, el proceso de teñido y acabado de la seda Xiangyun es especialmente complejo. Requiere 3 vaporizaciones, 9 cocciones y 18 secados al sol. No hay tiempo ¿Quién ha suficiente. dicho que voy a usar seda Xiangyun? Si nos han interceptado la tela, haremos algo que nadie más tenga. Con la técnica más tradicional, el tapiz de seda. ¿Qué sí? ¿Te refieres a esa técnica de urdimbre y trama cortadas? ¿Donde 1 centímetro de quesi vale 1 centímetro de oro? Vaya, lo sabes. Mi abuela solía coleccionar un biombo de quesi. Se decía que una bordadora experta solo podía tejer unos pocos centímetros al día. ¿Unos pocos centímetros al día? Solo tenemos un mes, jefa. Las bordadoras comunes. Claro que no. Pero yo tengo una técnica única que puede triplicar la velocidad del quesi. Además, no se necesita mucha tela para la final. Será suficiente. Esto es realmente la legendaria técnica de Kesi de doble cara y color diferente, que se creía perdida. He leído sobre ella en algunos textos antiguos y en la literatura de investigación sobre técnicas textiles. Se dice que esta técnica, extremadamente compleja y exquisita, fue una vez una artesanía secreta exclusiva de los talleres de tejido de la corte de la dinastía Song. Los artesanos comunes no tenían la oportunidad de verla, y mucho menos de dominar sus principios fundamentales. Así es. En cuanto a los tintes naturales que usamos, esos colores extraídos cuidadosamente de raíces, hojas y frutos de plantas, cada uno lo he preparado y controlado personalmente. La raíz de la rubia puede teñir un rojo profundo y apasionado. El fruto de la gardenia puede aportar un amarillo brillante y saturado, y el lodo de hojas de índigo fermentado dota a la tela de un azul sereno y lejano, mientras que el jugo de la nuez de agaya puede teñir un negro intenso y con mucha textura. Tras cada uno de estos complejos y antiguos procesos, el color y el brillo que finalmente presenta el tejido serán aún más ricos, vibrantes y sorprendentes que los de la tradicional seda Xiangyun. Jefa, ¿de verdad lo sabes todo? Xiaochou, ve a comprar estos materiales. Xiaochen, ve a la arboristería por rubia y gardenia. Lu, Xiyan, Dime. ve a buscarme un telar de quesi antiguo. Preferiblemente de las dinastías Ming o Qing, con maderadura y que resista un uso intensivo. Dame 3 días. 2 días. Vale, 2. Vaya, señor Lu, qué sorpresa. ¿Cómo es que tiene tiempo para venir a mi humilde tienda? Lau, ¿tienes algún telar de quesi antiguo? De las dinastías Ming o Qing, con madera durai, que resista un uso intensivo. Un telar de quesi. Eso es una rareza. ¿Lo quiere para coleccionar o...? Lo necesito urgentemente. Recuerdo que el año pasado recogimos uno en el campo. Ha estado en el almacén del patio trasero. No sé si aún funcionará. Llévame a verlo. De acuerdo, sígame. Pero ese lugar está muy desordenado. Tenga cuidado al caminar. Es este. Esta máquina es muy vieja. Ha estado tanto tiempo guardada, que me temo que se desmonte con solo tocarla. Si de verdad la quiere, le hago un precio mejor. ¿Cuánto? Esto. 50. Que alguien lo lleve a esta dirección ahora mismo. ¿Ah? Que lo entreguen antes de mañana, al mediodía. Con 50.000 más de gastos de envío. Entendido. Garantizado que estará allí antes de mañana al mediodía. Lo que buscabas, te lo he encontrado. Despacio, despacio. ¡Wow! Esta es la máquina de bordar computarizada antigua. ¡Qué bonitos los dibujos de la madera! Jianrong, revísalo. Lao Wu dice que esta máquina es de mediados de la dinastía Qing. Mira, es muy robusta. No está mal. El eje no está torcido. El camino de la lanzadera es suave. Es mejor de lo que pensaba. Qué bien. Vaya, ¿estáis ocupados? He oído que vais a teñir tela y hacer ropa vosotros mismos. ¿Cómo es que ni siquiera podéis comprar tela? ¿Qué es esta porquería? ¿No estaréis pensando en usar estas antigüedades para competir en la Federación Banlu? ¡Qué risa me da!
¿No será que estáis desesperados? Cuñada, deberías haberlo dicho antes. Si lo hubieras dicho antes, te habríamos dado algo de tela. Señorita Lin, ¿entiende de qué sí? No entiendo, pero sí entiendo lo que es estar pasado de moda. ¿En qué época vivimos ahora? ¿Quién sigue tejiendo a mano? Los jueces valoran el diseño, la creatividad, no estas cosas anticuadas tuyas. ¿Así que vienes a buscarme porque tienes miedo de que te gane con cosas anticuadas? Tú, yo, miedo de ti, yo tengo formación académica y he ganado premios de diseño. Tú, en cambio, dudo que hayas pisado siquiera el umbral del diseño. Exacto, exacto. La hermana Shanshan ha ganado premios internacionales. Lin Shanshan, ya basta. Hermano Xiyan, siempre la defiendes. Ya veremos qué es capaz de hacer. Su Nianru, espero con ansias verte hacer el ridículo en la final. Espérame, hermana Shanshan. ¿Qué clase de gente es esa? Él nos robó la tela y encima viene a culparnos. Exacto, jefa. Tenemos que ganarle. Mantened la calma, solo así se puede tejer bien. No os quedéis ahí parados. Está lista la tintura. Sí, la rubia y la gardenia han estado en remojo toda la noche. El índigo también ha fermentado. Bien, hoy teñiremos el primer lote de hilos de seda. Mañana, una vez ajustado el telar, haremos una prueba de tejido. Quiero que los extranjeros vean los tesoros de China. 3 noches de trabajo, todo en vano. ¿Hemos cometido un error en algún paso? Teñido, secado, unión, cada paso se hizo siguiendo las instrucciones de la jefa. Y ahora esto. ¿Y si busco un maestro artesano? La tensión de la urdimbre no es uniforme. La seda se encoge de forma diferente después del teñido y no se reajustó al montarla en el telar. ¿Por qué os desanimáis tanto? La primera vez que tejí Kessie sola, cometí un error enorme, eché a perder medio rollo de tela preciosa. El patrón se desordenó por completo, y todo mi esfuerzo se fue al traste en un instante. Mi maestro me castigó severamente, me hizo arrodillarme en el suelo de piedra durante 2 horas. Ahora vosotros solo habéis estropeado 10 centímetros de hilo de seda, comparado con mi pérdida y castigo de aquel día. ¿Qué es esto? ¿Merece la pena estar tan cabizbajos? Venga, concéntrate solo en tu hilo. ¿Qué es eso comparado con las pérdidas y el castigo que sufrí yo ese día? ¿Merece la pena estar tan cabizbajo por esto? Empezad de nuevo. Xiao Shou, desmonta todos los hilos de urdimbre, y reordénalos según el índice de contracción. Xiao Chen, modifica el plano de fabricación, y reduce la densidad un 10%. Lu Xiyan, presente, ve a comprar unas lanzaderas nuevas. Las actuales son demasiado ligeras, y no pueden manejar este lote de seda. Ahora mismo lo desmonto. Voy a modificar el plano. ¿De qué material quieres las lanzaderas? De cuerno de buey, no de bambú. Inténtalo de nuevo. Recorrí media ciudad, y al final las encontré en manos de un viejo artesano en las afueras. Pruébalas. No está mal. ¡Se ha roto otra vez! ¡Otra vez! Doble cara, se puede rasgar. Lo hemos conseguido, jefa, lo ha conseguido. Jefa, es usted increíble. ¿Eh? ¡Ah! ¿Tenemos la oportunidad de participar en el concurso? ¿Vamos a la Federación Banlu? ¿De verdad podemos ir? Suéltame, suéltame. Me vas a estrangular. Qué bien, por fin lo hemos conseguido. Pero no podemos relajarnos todavía. La verdadera batalla acaba de empezar. Esta noche, volved a casa y dormid bien. A partir de mañana, prepararemos el diseño final, con nuestra obra, a la Federación Banlu. Sí. Gracias. La hermana Nianru está ocupada. ¿La hermana Nianru está ocupada? La última vez que oí que no podíais conseguir telas, me sentí fatal. Así que os he traído algunos retales de seda Xiangyun que tenía guardados en mi estudio. Aunque sean retales, deberían servir para pequeños adornos, ¿no? Lin Shanshan, ¿a quién intentas asquear con tu basura mohosa? Ay, solo quería ayudar. Algo es mejor que nada, ¿no? ¿Ayudar? Como diseñadora profesional, deberías saber que las telas mohosas nunca deben usarse para fabricar ningún producto. ¿De verdad estás ofreciendo tu ayuda de corazón? ¿O solo quieres deshacerte de un montón de basura que deberías saber?
¿Tirado? Os lo traigo de buena fe y no solo no lo agradecéis, sino que me habláis así. Sun Yanro, ¿así es como educas a tus empleados? Lin Shanshan, no tengo por qué darte explicaciones sobre cómo educo a mis empleados. Has cruzado mi límite una y otra vez. ¿De verdad crees que soy débil y fácil de intimidar, que te permitiré ofenderme a tu antojo? Has cruzado mi límite una y otra vez. ¿De verdad crees que soy débil y fácil de intimidar, que te permitiré ofenderme a tu antojo? Cortar telas, cortar el suministro, contactar con periodistas por todas partes, enviar telas mohosas en secreto. Todos tus planes y cálculos están conectados. Me acosas sin cesar, con 1000 trucos. Te crees muy lista, pero ¿sabes qué? Para mí, tus trucos de poca monta no son más que payasadas de un bufón. No valen la pena mencionarlos. Me da pereza discutir contigo, y no es por miedo, sino porque no mereces ser una rival que me preocupe. Ahora mismo, coge tus patéticos trastos y desaparece de mi vista. Largo. ¿Casey de doble cara? ¿Cómo es que sabes una técnica tan difícil? Imposible. Esta técnica se perdió hace mucho tiempo. ¿De dónde la has robado? ¿Cómo la sé yo? ¿Tengo que informarte a ti? ¿Cómo la sé yo? Tengo que informarte a ti. ¿Y tú quién te crees que eres? Tú, Sun Yanro, no seas tan arrogante. ¿Y qué si sabes qué sí? ¿Crees que tu telar y tu técnica de pacotilla pueden compararse con los jueces de la Federación Banlu? Ellos han visto cosas mucho mejores. Pues perfecto. Les abriré los ojos, para que vean lo que es algo realmente bueno. No te confíes. La técnica Casey, y Casey es valiosa. Al final, el público y los jueces valoran el diseño y la creatividad general de la prenda. ¿De verdad crees que solo con esta técnica antigua y venerable vas a asegurar la victoria? Eres demasiado presuntuosa. Antigüedad, Lin Shanshan. Tú ni siquiera has rozado el umbral de lo antiguo, y mucho menos has cruzado esa pesada puerta. Con solo sacar este trozo de tela al azaria, te bastaría para comprar una casa entera de seda Xiangyun. Sun Yanro, me las pagarás. En el concurso de la Federación Banlu, haré que pierdas y lo admitas. Se lo tiene merecido. Mira qué cara ha puesto. Como si se hubiera tragado una mosca. Jefa, has estado genial. Casi me pongo a aplaudir. No le hagas caso. A trabajar. ¿Casey? ¿Cómo es posible que haya hecho Casey? Shan, ¿qué pasa? Profesor Zhang, tiene que ayudarme. Esa Sun Yanru, no sé de dónde ha sacado un telar viejo y ha conseguido tejer Casey de doble cara. Lo he visto con mis propios ojos. ¿Qué sí de doble cara? ¿Estás segura de que no te has equivocado? Completamente segura. No hay ni una pizca de falsedad. He oído que esa técnica de producción tan compleja y antigua se perdió hace mucho tiempo, ¿no? ¿Cómo ha podido conocerla y recrearla? Atana, ahí hay algo que no cuadra, seguro. Me temo que ha recurrido a métodos turbios y poco éticos. Profesor Zhang, dada la situación actual, en la próxima final, debe estar muy atento y pensar en alguna solución. Pase lo que pase, no podemos dejar que gane. Shan, soy juez, sí, pero hay otros 4 jueces. Yo solo no decido. Profesor Zhang, en la Federación Banlu, han abierto un nuevo taller de alta costura. He invertido un poquito en él. Si me ayuda esta vez, le daré el 30% de los dividendos de fin de año. Ay, tú siempre sabes cómo convencerme. Pero te lo advierto, si lo suyo es realmente arrollador, no podré hacer nada. Solo podré ser más estricto con la puntuación de la técnica. Suficiente, suficiente. Buenas noches, profesor Zhang. Espero sus buenas noticias. Sun Yanro, a ver cómo ganas. Sun Yanro, quiero ver cómo ganas. Esto, ¿de verdad lo hemos hecho nosotros? Un broche para el vestido. Lo encontré en la tienda del viejo Wu. Es artesanía Diancui de la dinastía Qing. Creo que le va muy bien a ese vestido. Al menos tienes buen ojo. Qué raro que me alabes. Nianru, este vestido, ¿cómo se llama? Sueños de montañas y ríos. La memoria de mi maestro. Es hora de que el mundo la vea.
Vaya, qué pronto habéis llegado. Habéis traído vuestro tesoro. Os aconsejo que seáis discretos. La competición aún no ha empezado. Si ocurre algún imprevisto, no digáis que no os avisé. Lin Shanshan, deja de ser tan sarcástica. Solo os estoy avisando de buena fe. Al fin y al cabo, algunos venís por primera vez a la Federación Banlu. Ni siquiera sabéis hablar francés. ¡Wow! Este vestido... ¿No es solo un vestido? En la competición se valora el efecto general, no solo el bordado. Si has terminado, por favor, vete. Tenemos que prepararnos. Tú, Lin Shanshan. Esto es la Federación Banlu, no Yancheng. Cuidado con el lugar. ¿Sí? La cara que puso al ver sueños de montañas y ríos fue como si hubiera visto un fantasma. Se le salían los ojos. Ni siquiera sabía cómo sentir envidia. No le hagáis caso. Llevad bien los lotes y luego id a registraros. Profesor Zhang, ¿ha visto el vestido de Sun Yanru? Su kesi y su bordado son increíbles. Me temo que la puntuación baja que habíamos acordado antes no será suficiente. Profesor Zhang, ¿ha visto el vestido de Sun Yanru? Su kesi y su bordado son increíbles. Me temo que la puntuación baja que habíamos acordado antes no será suficiente. En la final, ¿podría encontrar la manera de que la eliminen directamente? Shanshan, vienes a verme una y otra vez, pero solo con palabras no demuestras suficiente sinceridad. Profesor Zhang, ¿no le dije que el reparto de beneficios es negociable? ¿Reparto de beneficios? ¿Me hace falta tu poco dinero? Shanshan, eres tan guapa y quieres hacerte un nombre en el mundo de la moda. ¿No deberías entender las reglas? Profesor Zhang, ¿qué? ¿Qué quiere decir? Ven a mi habitación esta noche. Te enseñaré un par de trucos personalmente. Después, podrás elegir los recursos internacionales que quieras. A un personaje insignificante, como Sun Yanru, con una palabra mía la he hecho a patadas. No, profesor Zhang, no haga esto. No seas desagradecida. ¿Crees que tus diseños llegaron a la final por arte de magia? Si digo que has plagiado, tu reputación se arruinará al instante. Para entonces, no solo la Federación Banlu, ni siquiera podrás quedarte en Yancheng. No he plagiado. No puede. ¿Ah? Sé buena y obedece, y no pasará nada. No, ¡Suéltame! ¡Ayuda! Atrevido. ¿Cómo has entrado? Este es mi camerino. Vengo y me voy cuando quiero. ¿Y tú, un tipo tan podrido y despreciable, te atreves a gritarme a la cara? ¿Qué quieres hacer? Te advierto que esto es la Federación Banlu. No es lugar para que hagas el salvaje. ¿Hacer el salvaje? Me gustaría preguntar, si se corre la voz de que un juez invitado por el comité organizador está manoseando a una concursante en el camerino, ¿quién está haciendo el salvaje, tú o yo? Largo. Si te vuelvo a ver tocándole un solo dedo, te quito la silla de juez y tu reputación de un plumazo. Gracias. Límpiate, con esa pinta. Hasta a mí me da vergüenza verte. Esa gente no merece que les temas, y mucho menos que les supliques. Aléjate de él, a partir de ahora. Hermana Shanshan, Sun Yanru me envió un mensaje de repente diciendo que estabas en peligro y que viniera rápido. ¿Qué te ha pasado? Tu cara. Wang Xin, Shang-Chi. Él quiso abusar de mí. ¿Qué? Ese viejo bastardo de Shang-Chi. ¿Cómo se atreve? ¿Qué te hizo? ¿Estás herida? No, Sun Yanru llegó a tiempo y lo asustó. Si no fuera por ella, no quiero ni imaginarme. Voy a pedirle cuentas. No vayas, es inútil. Él tiene el poder de un juez. No podemos con él. Entonces, ¿qué hacemos? ¿Lo dejamos así? Tengo esto. ¿Grabaste? Solo quería grabar lo que dijo sobre bajarme la puntuación. No esperaba tener esta grabación. Está acabado. Vamos a ver al comité organizador. Primero vamos a darle las gracias a Sun Yanru. Ella me salvó. Tengo que decírselo en persona. Sun Yanru, de verdad, gracias por lo de hoy. Antes te hice daño, yo. No he plagiado. Por favor, escúcheme. Shang, ¿qué ha pasado? El comité organizador
Dice han recibido una denuncia formal acusándome de plagiar una obra antigua de Shang-Chi, con pruebas suficientes. Me han descalificado de la final. Y me han pedido que abandone la zona de concursantes inmediatamente. ¿Qué? ¡Esto es un abuso! Shang-Chi, tiene que ser él. Tenía miedo de que le delatara si te ha atacado primero. ¿Qué está pasando? ¿Qué le ha hecho Shang-Chi? Le estaba metiendo mano a Lin Shanshan en el camerino. Yo lo vi y le eché. Ahora se ha vuelto contra ella, acusándola de plagio. Animal. ¿Quieres vengarte? Bien, entonces haremos que el escenario de mañana se convierta en su guillotina. Lin Shanshan tiene en sus manos una gran cantidad de pruebas, incluyendo esa grabación clara y el registro completo del proceso de diseño, desde el borrador inicial hasta el diseño final. Wang Xin, tú, como estudiante de diseño de moda eres la que mejor sabe cómo demostrar un plagio con pruebas concretas. Puedo organizar las fechas, los borradores y los registros de modificaciones para convertirlos en pruebas irrefutables. Xiao Zhou, tú encárgate de convertir las pruebas en un vídeo. ¿Y yo? Mañana tu misión es seguir de cerca cada movimiento de Shang-Chi durante todo el tiempo. Él estará sentado en la primera fila del jurado, y tú tendrás que colarte discretamente en la zona de fotografía, intentando no llamar la atención. Por favor, asegúrate de usar tu móvil en el momento exacto en que se reproduzca la grabación. Captura con precisión cada cambio sutil en su expresión facial, especialmente su mirada y su actitud. Asegúrate de grabar primeros planos de alta calidad. ¡Misión cumplida! Una vez hecho el vídeo, ¿cómo lo difundimos? Si se lo enviamos directamente a los medios, podrían retenerlo. No lo enviaremos a los medios. Lo pondremos directamente en la pantalla gigante del lugar del concurso. Que lo vea toda la gente que esté allí, el respetado juez Shang-Chi. ¿Qué clase de persona es? La pantalla gigante del evento. Eso es en directo. Lo verá toda la red. Exacto. Shang-Chi estará sentado en la primera fila del jurado, no podrá esconderse. Factible. Conozco bien a varios miembros del personal de la sala de control. Tenemos buena relación. Mañana iré personalmente al lugar para encargarme de supervisar toda la fase de calentamiento. Me aseguraré de que todo esté bajo control. Si surge alguna situación inesperada o imprevista, diremos que ha sido un fallo técnico, que ha habido un fallo temporal en el sonido, la iluminación, u otro equipo técnico del lugar. Entonces nos dividimos el trabajo. Yo hago el video, Wang Xin organiza las pruebas, el señor Lu se encarga de la consola, Xiao Chen graba las reacciones, y usted, jefe, concéntrese en la competición. Y Lin Shanshan, mañana tienes que traer mi acreditación de asistente. Ponte detrás del escenario. Aunque Shang-Chi no podrá verte desde su posición, tú podrás observar claramente todos sus movimientos. Cuando se revele la verdad, subirás al escenario y mostrarás el diseño original delante de todos, para que todos vean su verdadera cara. Puedo hacerlo. Juntas. Recuerda, mañana, en la fase de calentamiento, en cuanto empiece la música, lo pones. Shang-Chi estará en su momento de mayor complacencia y menos precavido. Cuando se vea en la pantalla grande, su expresión será impagable. El espectáculo ha comenzado. Gracias a todos los jueces y a la audiencia presente. La creación de esta obra, Sueños de Montañas y Ríos, ha sido fruto de mi esfuerzo. En ella, he utilizado la técnica tradicional Kesi, un antiguo método de bordado ya perdido, llamado hilo conectado con perlas. Sin embargo, en este momento tan especial, antes de que termine, tengo un pequeño deseo. Me gustaría entregar un regalo que representa mi sentimentosa, una persona muy especial. Juez Shang-Chi, este regalo es especialmente para usted. Espero que le guste. ¿Qué vais a hacer? ¡Apagadlo! ¿Qué vais a hacer? ¡Apagadlo! Ven a mi habitación esta noche. Te enseñaré un par de trucos personalmente. Si digo que has plagiado, has plagiado. Sé buena y no pasará nada. ¡Es falso! ¡Está manipulado! ¡Me está calumniando! No es calumnia. Soy Lin Shanshan. Soy la persona de la grabación. Aquí está el diseño original. Todo.
47 capítulos. Cada capítulo tiene su marca de tiempo correspondiente. Nunca he plagiado a Zhang Qi. Fue él quien me acosó en el vestuario. Cuando lo rechacé, me acusó falsamente de plagio ante el comité, lo que llevó a mi descalificación. También dijo que si le hacía caso, me daría los recursos suficientes para ganar el premio. Dijo que si no le obedecía, haría que nunca pudiera trabajar en el mundo de la moda. Tengo grabaciones de todo esto como prueba. No estoy aquí hoy para dar pena, sino para que todo el mundo sepa que no necesitamos ascender por atajos inmorales. Tenemos talento, tenemos obras. No necesitamos inclinarnos ante gente así. ¡Ah! ¡Suéltame! ¡Os voy a denunciar! ¡Esto es difamación! Señor Zhang Qi, dado que se le acusa de usar su autoridad como juez para acosar y reprimir maliciosamente a los concursantes, el comité ha decidido suspenderle inmediatamente de su cargo de juez y remitir el caso a investigación legal. La ganadora del premio de oro del concurso de alta costura de estilo nacional es Sun Yanrou, de China, con la obra Sueños de montañas y ríos. ¿No dijiste que íbamos a cenar? ¿Dónde está la gente? Ya vienen. Espera aquí un momento. Ay, sí, cuñada, no te muevas. Nianzhuo, antes fui un imbécil, te desprecié, te ignoré, hasta que te volviste deslumbrante. No entendí que no merecía estar a tu lado. Sun Yanrou, cásate conmigo otra vez. Esta vez, déjame perseguirte y esperarte a mí. Ser el hombre que te mereces. Espabila, no digas nada. Levántate, el suelo está frío. ¿Has aceptado? He dicho que te levantes. Di que sí primero. Vale. Pero esta vez, las reglas las pongo yo. Todo lo que tú digas, haré lo que me pidas. El trabajo de separar hilos será para Lin Shanshan a partir de ahora. De acuerdo. No, no quiero. Ese es su trabajo. Cállate. Hermano, por fin lo has conseguido. Si te arrepientes, lloraré por ella toda la vida. Lo he grabado y lo he subido al grupo. Jefa, ¿puedo ser la estilista en la boda? Ah, ja. Gracias por darme otra oportunidad. No te estoy dando una oportunidad a ti, Me. La estoy dando a mí misma, para ver si en este nuevo mundo puede haber un buen matrimonio. Felicidades por la boda, jefa. Que el señor Lu disfrute de la felicidad después de tanto sufrimiento.